13 de julio de 2024. Sábado por la mañana, Departamento de Policía de Phoenix, División de Homicidios. La detective María Santos observó las grabaciones de la cámara de seguridad por tercera vez. Algo no estaba bien, algo estaba muy mal. El sello de tiempo decía: Viernes 12 de julio de 2024, 9:45 p.m. El video mostraba la entrada principal de una casa modesta en el norte de Phoenix. Cámara activada por movimiento, visión nocturna nítida, buena calidad. Dos figuras se acercaron a la puerta, un hombre y una mujer. El hombre usó una llave para entrar. La mujer lo siguió. Ambos desaparecieron en el interior. La detective adelantó la grabación y miró cómo avanzaba el reloj. 9:47 p.m. 9:52 p.m. Las luces de la casa se apagaron. Permanecieron apagadas durante 26 minutos. A las 10:18 p.m., las luces volvieron a encenderse. A las 10:23 p.m., ambas figuras salieron caminando deprisa. El hombre cargaba bolsas. La mujer llevaba lo que parecía una computadora portátil y un bolso. Pero algo había cambiado. La mujer llevaba ropa distinta, había entrado con una camisa de color claro y salió con una chaqueta oscura. La detective Santos pausó el metraje, amplió el rostro del hombre y lo pasó por reconocimiento facial. Coincidencia: Garrett Hayes, 42 años. Dirección: Mesa, Arizona. Divorciado. Una orden de alejamiento por violencia doméstica presentada en su contra por su exesposa 6 meses antes. Su exesposa Tabitha Hayes. Santos verificó la dirección de la casa en la grabación y la cruzó con los avisos de despacho de esa mañana. Cuerpo hallado en 2847 Desert Willow Drive. Mujer fallecida, posible homicidio. Misma dirección, la casa de Tabitha Hayes. Santos amplió la imagen de la figura femenina en el metraje y pasó su rostro por el sistema. Coincidencia: Raven Cole, 34 años. Dirección: Tempe, Arizona. Sin antecedentes penales. Conexión con la víctima desconocida. Conexión con Garrett Hayes desconocida. Pero la detective lo averiguaría, uniría las piezas sobre por qué un exmarido y una mujer desconocida habían entrado en la casa de Tabitha Hayes la noche del viernes y habían salido 38 minutos después, llevando sus pertenencias. Descubriría que Tabitha había ganado $10 millones en la lotería, apenas 48 horas antes de su muerte, que había estado planeando mudarse a California esa misma mañana, que por fin había escapado de un matrimonio abusivo y estaba comenzando de nuevo. Y también sabría lo que el CCTV había captado, lo que Garrett Hayes había hecho, algo tan impensable que sacudiría incluso a una detective veterana de homicidios. La cámara de seguridad que se suponía debía proteger a Tabitha, en cambio había grabado su asesinato. Y las dos personas que la habían matado no tenían idea de que habían quedado registradas en video. Para la tarde del sábado, ambos estarían bajo custodia. Para diciembre, ambos serían condenados. Ambos pasarían el resto de sus vidas en prisión. Pero primero la detective Santos tenía que ver el metraje una vez más. Tenía que ver qué había ocurrido dentro de esa casa. Tenía que entender cómo una mujer que por fin había ganado su libertad lo perdió todo en menos de 48 horas. Ella presionó reproducir. Esta es la historia de una mujer que sobrevivió al abuso, ganó la lotería y fue asesinada por el hombre que decía amarla, antes de poder gastar un solo dólar del dinero de su escape. Cuando por fin escapas de un matrimonio abusivo y ganas suficiente dinero para empezar de nuevo con seguridad, la negativa de tu abusador a dejarte ir significa que la libertad siempre fue imposible. O la justicia por tu asesinato demuestra que algunas luchas valen la pena, incluso si cuestan la vida. Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo a lo largo del año. Felices fiestas y feliz año nuevo para todos. Que esta temporada les traiga buenas noticias. Manténganse atentos a actualizaciones diarias de crímenes reales. No olviden suscribirse, dar me gusta y comentar. ¿Desde dónde están viendo y qué hora es allí? Enero de 1999.
Tabitha Monroe tenía 17 años cuando aprendió cómo se veía el amor. Lo aprendió de sus padres al ver a su padre tambalearse a casa borracho 3 noches por semana. Lo aprendió al escuchar las excusas de su madre a la mañana siguiente. Está bajo mucho estrés. No lo quiso decir. Nos ama, solo que no sabe cómo demostrarlo. Aprendió que el amor significaba aceptar perdonar, guardar silencio, poner excusas, fingir que todo estaba bien cuando los moretones en los brazos de su madre contaban una historia distinta. Su padre, Vernon Monroe, trabajaba en construcción en Tucson, buen dinero cuando estaba sobrio, nada de dinero cuando se gastaba el sueldo en el bar. La madre de Tabitha, Iris Monroe, trabajaba como mesera en un restaurante y cubría las cuentas que su esposo no podía pagar. Crió a Tabitha prácticamente sola. Aunque Vernon vivía en la misma casa Iris, nunca se fue ni siquiera amenazó con irse. Simplemente aceptó que el matrimonio significaba sufrir, que amar a un hombre implicaba tolerar lo peor de él, que su hija viera todo aquello era normal, aceptable. Así era como funcionaba la vida. Tabitha absorbió cada lección, internalizó cada creencia. Para cuando cumplió 18 años, creía que el amor exigía sacrificio, que el trabajo de una mujer era arreglar a un hombre roto, que irse significaba fracasar. Esas creencias casi la matarían. Agosto de 2011. Tabitha tenía 29 años cuando conoció a Garrett Hayes en una barbacoa de un amigo en Phoenix. Se había mudado allí desde Tucson 5 años antes. Trabajaba como recepcionista médica en una clínica familiar. Vivía sola en un pequeño apartamento. Salía con alguien de vez en cuando, pero nada serio. Nadie que se quedara. Su autoestima había sido destruida al crecer en la casa de sus padres, al ver a su madre aceptar el abuso y llamarlo amor. Al creer en lo más profundo que no merecía nada mejor, que cualquier hombre que mostrara interés era un regalo que debía aceptar con gratitud. Garrett era atractivo, encantador, atento. Tenía 35 años, trabajaba en ventas de autos, decía todas las palabras correctas y hacía que Tabitha se sintiera vista, valorada, especial. «Eres diferente», le dijo en su tercera cita. «La mayoría de las mujeres son tan superficiales, pero tú de verdad te preocupas por la gente. Eres auténtica». Tabitha nunca se había sentido tan apreciada, tan comprendida. Por primera vez en su vida, un hombre la estaba eligiendo, persiguiéndola, haciéndola sentir valiosa. No vio las señales de alerta. No notó lo rápido que él quería avanzar en la relación. No se preguntó por qué necesitaba saber dónde estaba ella todo el tiempo. No reconoció el love bombing por lo que era manipulación disfrazada de devoción. En solo 3 meses Garrett se había mudado a su apartamento. En 6 meses le propuso matrimonio. En 8 meses ya estaban casados. Tabitha tenía 30 años. Por fin tenía el amor que siempre había deseado. Por fin tenía a un hombre que la había elegido. Por fin se sentía completa. El abuso comenzó 2 semanas después de la boda. Septiembre de 2011. Empezó con el control disfrazado de preocupación. «No necesitas salir con tus amigas esta noche. Quédate en casa conmigo. Te extrañé. ¿Por qué llevas eso puesto? Es demasiado revelador. Otros hombres te van a mirar. Cámbiate. Tu trabajo no paga lo suficiente. Tal vez deberías renunciar. Yo gano lo suficiente para los 2. Puedes quedarte en casa». Tabitha pensó que eso era amor. Pensó que él quería protegerla. Pensó que sus celos demostraban cuánto le importaba, tal como su madre había pensado de su padre. Luego llegó el control financiero. Garrett insistió en que combinaran las cuentas bancarias. «Estamos casados. Deberíamos compartirlo todo». Él se convirtió en el titular principal de la cuenta. Vigilaba cada compra. Cuestionaba cada gasto. «¿Por qué gastaste $40 en Target? ¿Qué compraste? Muéstrame los recibos». El sueldo de Tabitha se depositaba en la cuenta conjunta, pero Garrett controlaba la tarjeta de débito, le daba una asignación para comida y gasolina, y la obligaba a pedir permiso para comprar cualquier otra cosa. Ella se sentía como una niña, pero se decía a sí misma que era normal. Su padre también había controlado el dinero en el matrimonio de sus padres.
Así funcionaban los matrimonios, pensaba. Después vino el abuso emocional. Garrett empezó a criticarlo todo: su apariencia, su comida, su inteligencia, su valor como persona. Deberías sentirte afortunada de que me haya casado contigo. Nadie más te aguantaría. Estás engordando. Necesitas cuidarte. No debería tener que decirte esto. ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Te pedí una sola cosa y la arruinas. Tabitha empezó a creerle. Empezó a pensar que ella era el problema. Empezó a esforzarse más para complacerlo, para ser suficiente, para ganarse su aprobación, tal como su madre lo había hecho durante 30 años. Marzo de 2012. 6 meses después del matrimonio, Garrett la golpeó por primera vez. Estaban discutiendo por la cena. Tabitha había preparado pollo en lugar de carne de res. Garrett quería carne. Ella se disculpó. Dijo que haría carne al día siguiente. No fue suficiente. Trabajo todo el día y ni siquiera puedes hacer lo que te pido. ¿Qué te pasa? Lo siento. ¿Se me olvidó? Me acordaré la próxima vez. Siempre se te olvida. No escuchas. No te importa. Eso no es cierto. Sí me importa. Solo cometí un error. Él le agarró el brazo con fuerza, los dedos clavándose en su carne. La sacudió. No me contestes. Estoy harto de tus excusas. Tabitha intentó zafarse. Garrett la empujó. Ella cayó hacia atrás y golpeó la encimera de la cocina. Un dolor agudo recorrió su espalda baja. Él se quedó de pie sobre ella con el rostro rojo, respirando con dificultad, mirándola como si no valiera nada, como si mereciera lo que estaba pasando. Luego se fue. Salió del apartamento y regresó 3 horas después con flores y disculpas. Lo siento mucho, amor. No sé qué me pasó. El trabajo ha sido muy estresante. Me desquité contigo. No volverá a pasar, te lo prometo. Tabitha quería creerle. Necesitaba creerle. Porque si admitía lo que acababa de suceder, que su esposo la había lastimado físicamente, entonces tendría que admitir que se había casado con su padre, que se había convertido en su madre, que había repetido el ciclo que había jurado romper. Así que aceptó las flores, aceptó la disculpa y se dijo a sí misma que había sido algo aislado. Estrés, presión no, el verdadero Garrett solo un mal momento. Ocurrió de nuevo 2 semanas después, y otra vez un mes más tarde y una y otra vez, hasta que Tabitha dejó de contar, dejó de sorprenderse. Simplemente aceptó que eso era el matrimonio, eso era el amor, eso era lo que las mujeres soportaban. Noviembre de 2014. 3 años después de casarse, Tabitha descubrió que Garrett le era infiel. Encontró mensajes de texto en su teléfono coquetos sexuales explícitos con una mujer llamada Raven. Los mensajes se remontaban a 6 meses atrás. Fotos, promesas, planes para verse. Tabitha lo enfrentó temblando, llorando. ¿Quién es Raven? ¿Desde cuándo está pasando esto? Garrett ni siquiera intentó negarlo, solo se encogió de hombros. ¿Y qué tengo necesidades? Tú no las estás satisfaciendo. ¿Qué esperabas? Soy tu esposa. Entonces compórtate como tal. Tal vez si no fueras tan fría no tendría que buscar en otro lado. Le dio la vuelta a todo. La hizo sentir culpable. La hizo creer que ella lo había empujado a engañarla, que era insuficiente, que merecía aquello. Tabitha no se fue. Ni siquiera amenazó con irse. Simplemente se esforzó más, bajó de peso, cambió su apariencia. Trató de ser más sexy, más atenta a lo que Garrett quisiera. La aventura continuó. Garrett ya no se molestaba en ocultarla. Llegaba a casa oliendo al perfume de otra mujer. Atendía llamadas de Raven. Frente a Tabitha, desaparecía fines de semana enteros con excusas vagas. Y Tabitha se quedaba. Porque irse significaba admitir el fracaso. Significaba estar sola, significaba demostrar que su padre tenía razón, que no valía nada, que nadie la querría, que debía sentirse agradecida de que alguien la tolerara tal como su madre se había quedado durante 40 años, hasta que Vernon murió de insuficiencia hepática cuando Tabitha tenía 32 años, y hasta que Iris, rota, agotada y aliviada, lo siguió 6 meses después, a causa de un infarto que en realidad fue rendición. Para 2013,
Tabitha había enterrado a ambos padres. No le quedaba familia ni red de apoyo, solo Garrett, solo el hombre que la lastimaba, la engañaba, la controlaba y la convencía de que merecía todo aquello. Así que se quedó durante 13 años soportando los golpes, las infidelidades, el control financiero y la destrucción emocional. Se quedó porque no sabía cómo irse, porque no creía que mereciera algo mejor, porque no pensaba que pudiera sobrevivir sola. Hasta que por fin, en enero de 2024, algo cambió. Enero de 2024. Tabitha tenía 38 años cuando le habló a una compañera de trabajo sobre los moretones. Lidia Martínez, asistente médica en la clínica donde trabajaba Tabitha, más joven, segura de sí misma, el tipo de mujer que no toleraba malos tratos de nadie. Había notado las mangas largas de Tabitha en pleno verano, el maquillaje cubriendo los moretones, la forma en que Tabitha se sobresaltaba cuando alguien se movía demasiado rápido. «Tabitha, necesito preguntarte algo», dijo Lidia una tarde en la sala de descanso. «¿Estás a salvo en casa?» La pregunta rompió algo dentro de Tabitha. 13 años de negación. 13 años de excusas. 13 años fingiendo que todo estaba bien. Todo se derrumbó. Empezó a llorar. No podía parar. Le contó todo a Lidia: el abuso, la infidelidad, el control, el miedo, la vergüenza, la certeza de que merecía todo aquello. Lidia escuchó. No la juzgó. No le dijo qué hacer. Solo dijo en voz baja: «Mereces algo mejor, y te ayudaré a salir si quieres salir». Ese fue el momento, el punto de quiebre, la primera vez que alguien le dijo a Tabitha que merecía algo mejor. La primera vez que consideró que tal vez, solo tal vez, irse era posible. Lidia la ayudó, la conectó con una defensora de víctimas de violencia doméstica, la ayudó a abrir una cuenta bancaria secreta, a encontrar un abogado, a planear su escape. En marzo de 2024, Tabitha solicitó el divorcio, se mudó. Mientras Garrett estaba en el trabajo, obtuvo una orden de alejamiento y comenzó a reconstruir su vida. La reacción de Garrett fue rabia, rabia pura, aterradora. «No puedes dejarme, no eres nada sin mí. Volverás arrastrándote, nadie más te querrá». Pero Tabitha no regresó. Por primera vez en 13 años se eligió a sí misma, eligió la seguridad, eligió la libertad. El divorcio se finalizó en junio de 2024. Tabitha conservó su apellido de soltera. Hayes había sido un nombre que había adoptado con esperanza y llevado con sufrimiento. Volvió a ser Monroe. Empezó de nuevo, empezó a sanar. Por primera vez en su vida adulta, era libre. Vivía sola en una pequeña casa alquilada en el norte de Phoenix. Trabajaba, reconstruía su vida, planeaba un futuro que no incluía miedo. Había empezado a comprar boletos de lotería todos los miércoles. Una pequeña esperanza, un pequeño sueño. Tal vez algún día ganaría. Tal vez tendría suficiente dinero para escapar de verdad, para mudarse lejos, para estar completamente a salvo. El 10 de julio de 2024, 3 meses después del divorcio, y 6 meses después de dejar a Garrett, Tabitha compró su boleto semanal de lotería en una gasolinera cerca de su casa. Esa noche ganó $10 millones. 48 horas después, Garrett la mataría por ese dinero. Pero durante esas 48 horas, por primera vez en 13 años, Tabitha Hayes creyó que por fin era verdaderamente libre. 10 de julio de 2024. Miércoles por la noche. Tabitha Monroe se detuvo en la gasolinera Circle K, camino a casa después del trabajo. La misma estación que visitaba todos los miércoles. La misma rutina que había mantenido durante 3 años. Llenar el tanque, comprar una botella de agua, comprar un boleto de lotería $5 Powerball, selección rápida. Dejar que la máquina eligiera los números. Nunca se trató de estrategia, solo de esperanza, de la pequeña posibilidad de que tal vez, la vida pudiera cambiar, de que pudiera tener suficiente dinero para desaparecer por completo, mudarse a otro estado y empezar de nuevo donde Garrett nunca pudiera encontrarla. La orden de alejamiento se suponía que debía mantenerlo lejos, pero Tabitha sabía que no era así. Sabía que un papel no podía detener a un hombre que creía que ella le pertenecía,
que había pasado 13 años controlando cada aspecto de su vida, que la había llamado 17 veces en el último mes, a pesar de la orden judicial que prohibía el contacto. La policía de Phoenix lo había advertido 2 veces, le había dicho que se detuviera, había amenazado con arrestarlo. Pero las advertencias no importaban para hombres como Garrett, hombres que veían a sus exesposas como propiedad, como posesiones que les habían sido arrebatadas y que debían recuperar. Así que Tabitha compraba boletos de lotería y soñaba con tener suficiente dinero para desaparecer, para cambiar legalmente su nombre, para mudarse a un lugar en el que Garrett nunca pensaría buscarla. California, tal vez Oregón, algún lugar lejos de Arizona, algún lugar seguro. Se llevó el boleto a casa, lo guardó en su billetera, se olvidó de él, se preparó la cena solo para ella sin nadie que criticara sus decisiones, vio televisión lo que quiso, sin nadie que controlara el control remoto. Se fue a dormir temprano en el centro del colchón, sin aferrarse al borde para no molestar a nadie. Libertades simples, pequeñas alegrías, cosas que nunca había tenido durante 13 años de matrimonio. El sorteo de la lotería era a las 8:00 p.m., hora de la montaña. Tabitha no lo vio, nunca lo hacía. Revisaría los números después mañana, tal vez la próxima semana cuando se acordara. Ganar no era el punto. La esperanza era el punto. Se durmió sintiéndose a salvo, sintiéndose libre, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. 11 de julio de 2024, jueves por la mañana. Tabitha se despertó a las 6:30 a.m. Con la alarma se preparó para el trabajo, hizo café, revisó su teléfono y vio una notificación de noticias. La Lotería de Arizona anuncia un ganador de Powerball de $10 millones. Boleto vendido en Phoenix. Casi la pasó de largo. Casi no le importó. Pero algo la hizo abrir su billetera, sacar el boleto y comparar los números con los ganadores que aparecían en el artículo. Primer número coincide. Segundo número coincide. Tercer número coincide. Las manos de Tabitha empezaron a temblar. Esto no podía ser correcto. Debía estar leyendo mal. Tenía que ser así. Cuarto número coincide. Quinto número coincide. Número Powerball coincide. Los 6 números. Coincidencia perfecta. Había ganado. Realmente había ganado. $10 millones. Tabitha se sentó en el suelo de la cocina, miró el boleto, miró su teléfono, incapaz de procesarlo, incapaz de respirar. Esto no era real. Esto no les pasaba a personas como ella. No les pasaba a sobrevivientes de abuso que vivían al día en casas alquiladas. No les pasaba a mujeres que habían pasado 13 años escuchando que no valían nada. Pero había pasado. Los números no mentían. Había ganado $10 millones. Tabitha empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo. Eran de alivio. Un alivio puro y abrumador. Porque esto era todo. Esto era su escape, su salvación. La respuesta a 3 años de boletos de lotería y oraciones desesperadas. No tenía que ahorrar durante años para poder mudarse. No tenía que trabajar horas extras para construir una red de seguridad. No tenía que vivir con el miedo de que Garrett apareciera algún día en su puerta. Sin importar lo que dijera la orden de alejamiento, podía irse, hoy mañana. Podía contratar al mejor abogado, a la mejor seguridad. Podía mudarse a California, comprar una casa en una comunidad cerrada, cambiarse el nombre, desaparecer, y no volver a preocuparse nunca más por Garrett Hayes. Era libre. De verdad, completamente libre. Tabitha llamó al trabajo para decir que estaba enferma. Llamó a Lidia. Apenas podía hablar entre lágrimas. Lidia, gané. Gané la lotería. Gané $10 millones. Lidia gritó y empezó a llorar también. Dios mío, Tabitha. Dios mío. Este es tu dinero para escapar. Es todo lo que necesitabas. Lo sé. Puedo irme. De verdad puedo irme. Nunca me encontrará. Estaré a salvo. ¿Cuándo vas a reclamarlo hoy? Ahora mismo. Voy a la oficina de la lotería. Lo voy a reclamar. Y luego me voy de Arizona. Ya terminé. Por fin terminé. Lidia llegó en menos de 20 minutos, llevó a Tabitha en coche a la sede de la Lotería de Arizona, en el centro de Phoenix,
Le sostuvo la mano todo el camino y no dejaba de decirle: «Esto es real. De verdad está pasando. Vas a estar bien». Jueves 10:45 a.m. Lotería de Arizona. Tabitha se sentó frente al representante de reclamaciones, firmó los documentos, verificó su identidad y eligió la opción de pago único aproximadamente $6 millones después de impuestos. No le importaba la cantidad reducida, no necesitaba 10 millones, solo necesitaba lo suficiente para desaparecer. El representante le explicó el proceso. El dinero será transferido a su cuenta bancaria en un plazo de 5 a 7 días hábiles. Puede elegir permanecer en el anonimato o hacer una conferencia de prensa. La mayoría de los ganadores en Arizona eligen el anonimato. Anónima, dijo Tabitha de inmediato. Completamente anónima. Nadie puede saberlo. Entendido. Procesaremos todo de manera confidencial. Felicidades, señorita Monroe. Este es un dinero que cambia la vida, salva la vida. La diferencia entre estar atrapada y ser libre. Tabitha salió de la oficina de la lotería a las 11:30 a.m. Sentía como si flotara, como si los últimos 13 años de sufrimiento hubieran sido una preparación para ese momento. Como si cada golpe, cada insulto, cada noche, llorando hasta quedarse dormida, hubieran valido la pena porque ahora era libre. Ella y Lydia fueron a almorzar. Se sentaron en un restaurante al que Garrett nunca le había permitido ir a Tabitha. Es demasiado caro. No podemos permitirnos eso. Deja de ser tan egoísta. Ahora Tabitha podía permitirse cualquier cosa. Todo. Podía comer donde quisiera. Comprar lo que quisiera. Vivir como quisiera. ¿Qué vas a hacer primero?, preguntó Lydia. Mudarse de inmediato. Voy a contratar mudanceros mañana. Empiezo a empacar esta noche. Me voy de Arizona el lunes, tal vez el martes. Me voy a California, quizá a San Diego. O Santa Bárbara. Algún lugar con océano. Algún lugar hermoso. Algún lugar donde Garrett nunca pensaría buscar. ¿Y la casa romperé el contrato? Pagaré la penalización. No me importa. El propietario puede quedarse con el depósito. Solo necesito irme antes de que Garrett se entere. Antes de que alguien se entere. Alguien más sabe que ganaste solo tú. Nadie más. Lo mantendré en secreto hasta que me haya ido. Cuando esté a salvo en California, cuando haya cambiado mi nombre, cuando haya desaparecido, entonces ya no importará. Pero ahora mismo necesito ser invisible. Lydia asintió. Entendido. ¿Cuándo le dirás a tu trabajo? Enviaré mi renuncia por correo esta noche. Aviso de 2 semanas. Pero no volveré. Les diré que es una emergencia familiar. No puedo arriesgarme a ver a nadie. No puedo arriesgarme a que se corra la voz. Garrett tiene amigos en todas partes. Gente que se lo diría si escucharan que tengo dinero. Todavía te llama cada pocos días desde números distintos. Nunca contesto. Solo los bloqueo. Pero está obsesionado. No puede aceptar que me fui. No puede aceptar que ya no soy suya. Si se entera de que gané la lotería. Tabitha no terminó la frase. No hacía falta. Ambas sabían lo que Garrett haría. Aparecería. Exigiría dinero. Diría que merecía la mitad porque habían estado casados. Amenazaría. Manipularía. Haría su vida un infierno. A menos que ella ya se hubiera ido, ya estuviera escondida, ya estuviera a salvo. Estás haciendo lo correcto, dijo Lydia. Vete rápido. No le digas a nadie. Simplemente desaparece. Tabitha estuvo de acuerdo. Tenía un plan. Tenía el dinero. Tenía esperanza por primera vez en 13 años. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que su plan ya había fracasado porque Garrett ya lo sabía. Jueves, 2:30 p.m. Mesa, Arizona. Garrett Hayes estaba sentado en su apartamento desplazándose por Facebook, aburrido, furioso, pensando en Tabitha, en cómo había tenido la audacia de dejarlo de divorciarse de él, de conseguir una orden de alejamiento como si él fuera algún tipo de criminal. Ella era su esposa, no importaba lo que dijeran los papeles, no importaba que se hubiera mudado, le pertenecía, siempre le pertenecería. Había permitido el divorcio porque estaba viendo a Raven.
Había pensado que tal vez era hora de seguir adelante, pero no pudo. No podía dejar de pensar en Tabitha, en cómo lo había desafiado, lo había irrespetado, lo había hecho quedar como débil. Había estado planeando presentarse en su casa con orden de alejamiento, o sin ella. Hacerle entender que no podía simplemente irse, que no podía decidir por sí sola que todo había terminado. Él decidía cuándo las cosas terminaban. Entonces, lo vio. Una publicación en Facebook de alguien que trabajaba en el Circle K de Tabitha Street. Una captura de pantalla de noticias locales. Gran ganador del Powerball en Phoenix. Alguien estaba a punto de volverse $10 millones más rico. La publicación incluía una foto, una captura de una cámara de seguridad desde el interior de la gasolinera. Una mujer comprando un boleto de lotería. Marca de tiempo miércoles 10 de julio, 7:42 p.m. Garrett amplió la imagen y se quedó mirando la foto borrosa. Era Tabitha, sin ninguna duda. La reconocería en cualquier lugar. El mismo cabello, el mismo perfil, la misma gasolinera a la que siempre iba. Había ganado la lotería, $10 millones. Su exesposa, su propiedad, había ganado $10 millones. Las manos de Garrett se cerraron en puños. El corazón le latía con fuerza. La rabia y la codicia lo inundaron en igual medida. Ella pensó que podía dejarlo y ganar la lotería. Pensó que podía llevarse 10 millones y empezar de nuevo sin él. Pensó que podía ser libre. No. Ese dinero debía ser suyo. Habían estado casados 13 años. Él la había mantenido, había proveído. Ese boleto de lotería probablemente se había comprado con dinero que él le había dado. Esa ganancia le pertenecía a él por derecho, al menos la mitad. Llamó a Raven. Ella contestó al segundo timbrazo. Amor, no vas a creer esto. Tabitha ganó la lotería. $10 millones. Raven guardó silencio un momento. Tu exesposa Tabitha, la que te dejó, sí, esa misma. Lo vi en Facebook. Está a punto de recibir 10 millones y te dejó hace 6 meses. Exacto. Otro silencio. Entonces Raven dijo con cuidado. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Si le pasara algo antes de gastar el dinero, si muriera, podrías heredar como su exesposo. Depende de su testamento, de sus beneficiarios. Garrett no lo había pensado, pero ahora que Raven lo mencionaba, probablemente ella no había actualizado su testamento. Probablemente todavía lo tenía a él como beneficiario. Nos divorciamos hace solo 3 meses. Así que si muriera antes de cambiarlo, el dinero sería mío. Ambos se quedaron en silencio. La implicación flotaba entre ellos, pesada, peligrosa, tentadora. Solo dijo Raven lentamente. Ella te quitó todo, te humilló. Consiguió una orden de alejamiento como si fueras algún abusador. Y ahora gana la lotería. No es justo. No lo es. Tal vez no debería disfrutarlo. Garrett sonrió frío, calculador. Tal vez no debería. Hablaron durante 2 horas, hicieron un plan, decidieron que Tabitha Monroe no merecía $10 millones. No merecía la libertad, no merecía escapar. Ella había tomado su decisión cuando se fue. Ahora Garrett tomaría la suya. Para la noche del viernes Tabitha estaría muerta, y sus ganancias de la lotería, los 10 millones completos, pertenecerían al hombre del que había intentado escapar con tanta desesperación. 11 de julio de 2024. Jueves, 3:15 p.m. Apartamento de Garrett en Mesa, Arizona. Garrett Hayes caminaba de un lado a otro en la sala como un animal enjaulado, el teléfono pegado a la oreja, Raven al otro lado. La mente corriendo entre posibilidades, rabia y la combinación embriagadora de codicia y control que había definido toda su relación con Tabitha. Tenemos que pensar esto bien, dijo Raven. Su voz era tranquila, calculadora, la voz de alguien que había estado esperando una oportunidad exactamente como esta. No puedes simplemente aparecer y exigir la mitad. Ella tiene una orden de alejamiento. La policía te arrestará. No me importa la orden de alejamiento. Ese dinero es mío. Estuvimos casados 13 años. La aguanté durante 13 años. Merezco ese dinero.
¿La aguantaste?, se rió Raven fría cruel. Amor, tú la golpeabas, la engañabas. Ella te dejó. No mereces nada. ¿De qué lado estás del tuyo? Siempre del tuyo. Solo estoy siendo realista. Legalmente no tienes ningún derecho sobre las ganancias de la lotería que ella recibió después del divorcio. Ese dinero es suyo a menos que muera antes de gastarlo. Antes de cambiar a sus beneficiarios. Si todavía te tiene a ti en algo seguro de vida, cuentas bancarias, fondos de retiro, heredarías como su exesposo, especialmente si no tiene otra familia. Garrett dejó de caminar y se quedó quieto. La idea tomó forma. No tiene familia. Sus padres están muertos. No tiene hermanos ni hijos. Solo me tiene a mí. Exactamente. Así que si le pasara algo, un accidente, un allanamiento, un robo que salió mal, podrías heredar todo, incluido el dinero de la lotería. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ninguno de los dos lo dijo directamente, pero ambos pensaban lo mismo. Asesinato. Garrett había golpeado a Tabitha cientos de veces en 13 años. La había empujado, estrangulado, le había lanzado cosas, había estado cerca de matarla más de una vez durante ataques de ira que apenas recordaba después, pero nunca había planeado realmente matarla. Nunca se había sentado a calcular su muerte. Hasta ahora. ¿Cómo podríamos siquiera? Empezó Garrett. No hablamos de esto por teléfono, lo interrumpió Raven. Ven aquí. Lo hablamos en persona. Nada de mensajes, nada de llamadas, nada que deje rastro. Ya voy para allá. Jueves 4:30 p.m. Apartamento de Raven en Tempe, Arizona. Raven Cole había sido la amante de Garrett durante casi 4 años. Todo había empezado como una aventura casual. Ella había sido clienta en el concesionario donde trabajaba Garrett, había coqueteado, le había dado su número. En un mes ya se acostaban juntos. En 6 meses ella se había enamorado de la fantasía de él. Garrett le había dicho que estaba infeliz en su matrimonio, que su esposa era fría, distante, que no lo apreciaba, que él se quedaba por obligación, pero quería irse. Raven le creyó, esperó a que se divorciara de Tabitha y desempeñó el papel de la amante comprensiva. Lo que Garrett no le había dicho era que nunca había planeado irse, que necesitaba a Tabitha, necesitaba a alguien a quien controlar, dominar, hacer sentir inútil, para poder sentirse poderoso. Raven era para el sexo y el ego. Tabitha era para la posesión. Pero entonces Tabitha se fue, presentó la demanda de divorcio, le quitó a Garrett su principal fuente de control. Y Raven había asumido que por fin había ganado, que ahora Garrett se comprometería con ella. La haría su novia oficial tal vez. Incluso se casaría con ella. Excepto que Garrett seguía hablando de Tabitha constantemente. Seguía pasando en coche frente a su casa. Seguía llamándola desde teléfonos desechables. Seguía sin poder aceptar que ella había escapado. Eso volvía loca a Raven. Ella había ganado. Tabitha ya no estaba. Entonces, ¿por qué Garrett seguía obsesionado? Ahora lo entendía. No era amor, era posesión. Garrett no quería que Tabitha volviera. Simplemente no soportaba que ella hubiera decidido irse, que le hubiera arrebatado el control. Y ahora Tabitha había ganado $10 millones. Estaba a punto de empezar una nueva vida. Estaba a punto de ser completamente libre de Garrett Hayes, a menos que Raven y Garrett la detuvieran. Cuando Garrett llegó, Raven ya tenía un plan. Esto es lo que vamos a hacer, dijo, mientras le servía una bebida. Haremos que parezca un robo, un allanamiento, una invasión a la vivienda. Acaba de ganar la lotería. Todos asumirán que alguien la mató por el dinero. Pasa todo el tiempo. ¿Cómo entramos? Cambió las cerraduras, ahora tiene cámaras. ¿Todavía tienes una llave? No. Me obligó a devolverla cuando nos divorciamos. Raven pensó un momento. Sigue teniendo la misma rutina diaria, el mismo horario. Probablemente. Es aburrida así. Llega del trabajo alrededor de las 6, se queda en casa toda la noche, se acuesta temprano. ¿Cámaras de seguridad? Sí las instaló después del divorcio, una cámara en el timbre y otra en la puerta trasera. Paranoica. ¿Puedes desactivarlas?
No lo sé. Tal vez si logro acercarme lo suficiente. Raven negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. Las cámaras te grabarían acercándote. Nos grabarían a los dos si vamos juntos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos cuando ella nos deje entrar. Cuando abra la puerta voluntariamente, cuando las cámaras muestren que nos invita a pasar, para que no parezca forzado. No me dejará entrar. Tiene una orden de alejamiento. No te dejará entrar a ti. Pero ¿y si no estás solo? ¿Y si voy contigo? ¿Y si tenemos una razón para estar allí? Algo que ella pueda creer. Garrett la miró confundido. Como que Raven sonrió cruel calculadora. Llevaba una hora pensando en ello. Tenía un plan. Apareces conmigo. Le dices que estamos comprometidos, que quieres su bendición, que estás siguiendo adelante, siendo maduro con respecto al divorcio. Abriría la puerta por eso. Querría ver que ya superaste todo, que ya no estás obsesionado con ella. ¿Crees que lo creería? Ella quiere creer que seguiste adelante. Quiere sentirse a salvo. Si apareces tranquilo con tu nueva prometida, actuando amable, bajará la guardia, abrirá la puerta. Garrett lo consideró. ¿Y luego qué? Entonces estamos dentro. Pasamos las cámaras de su casa. Y hacemos lo que haya que hacer. Como quieras. Ya la has golpeado antes. Golpéala más fuerte esta vez. Haz que parezca un forcejeo. Como un robo. Toma su bolso, su portátil, su teléfono. Que parezca que alguien la mató por el boleto de la lotería. Y si se defiende, somos 2 contra 1. Ella es pequeña, débil. Podemos con ella. Garrett sintió la adrenalina recorrerle las venas, la misma adrenalina que había sentido cada vez que había lastimado a Tabitha, antes la descarga de poder de control de hacerle entender quién mandaba. ¿Cuándo? Preguntó. Mañana viernes. Dale un día más con el dinero de la lotería. Deja que crea que ganó, que empacó, que planeó su escape. Luego se lo quitamos todo. Y si el dinero ya fue transferido, mejor todavía. Estará en su cuenta bancaria. Una vez que esté muerta, lo reclamas como su ex esposo. Si no ha actualizado los formularios de beneficiarios, y probablemente no lo ha hecho solo, han pasado 3 meses desde el divorcio, heredas todo. Garrett sonrió. Era perfecto. Era justicia. Tabitha creyó que podía dejarlo. Creyó que podía ganar la lotería. Creyó que podía ser libre. Estaba equivocada. Siempre le había pertenecido. Y si él no podía tenerla, nadie podría. Mucho menos ella con $10 millones. Está bien, dijo Garrett. Lo hacemos mañana por la noche. Jueves 7:00 p.m. Casa de Tabitha, norte de Phoenix. Tabitha estaba empacando. Había pedido cajas a Home Depot y había empezado a clasificar sus pertenencias. Ropa, libros, fotos, la pequeña vida que había construido en 6 meses de libertad. Dejaba la mayoría de los muebles. No los necesitaba. No quería recuerdos de esa casa, de esa ciudad, de ese capítulo de su vida. Compraría todo nuevo en California. Empezaría completamente desde cero. Su teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo responder. Hola, Tabitha, soy yo. La voz de Garrett, tranquila, casual, como si fueran viejos amigos. La sangre se le heló. ¿Cómo conseguiste este número? Te bloqueé. Solo quería llamarte para felicitarte. Me enteré de lo de la lotería. Es increíble. De verdad estoy feliz por ti. La mano de Tabitha se apretó alrededor del teléfono. De alguna manera lo sabía. Lo sabía. No sé de qué estás hablando. Vamos, no te hagas la tonta. Vi la publicación en Facebook. La cámara de seguridad del Circle K. Esa eras tú comprando el boleto ganador. $10 millones. Eso te cambia la vida. El pánico la inundó. Él lo sabía. Lo sabía. Y ahora nunca la dejaría en paz. Garrett, estamos divorciados. Tengo una orden de alejamiento. No se supone que debas contactarme. Lo sé, lo sé. Perdón, solo... Quería decirte que estoy siguiendo adelante. He conocido a alguien. ¿Nos vamos a comprometer? De hecho, se llama Raven. Es maravillosa. Solo quería que supieras que soy feliz.
Ya no estoy enojado por el divorcio. Espero que podamos ser civilizados. Tabitha no creyó ni una palabra. Garrett no era civil, no era maduro. Esto era manipulación. Pero con qué propósito, me alegra que estés siguiendo adelante, dijo con cuidado. Pero no quiero contacto. Por favor, no vuelvas a llamar. Entiendo. Es solo que... Raven quería conocerte, ponerle cara al nombre, entender mi pasado. ¿Estarías dispuesta a vernos solo para tomar un café? Solo para demostrar que no hay rencores. No. Absolutamente no. Por favor, Tabitha. Significaría mucho para mí y para los dos. Podríamos reunirnos en un lugar público, Starbucks, donde tú te sientas segura. Solo 30 minutos. Para que Raven vea que eres una persona real, que nuestro matrimonio fue real, que no me estoy inventando historias sobre mi pasado. Cada instinto de Tabitha gritaba que no. Gritaba peligro. Gritaba que aquello era una trampa. Pero Garrett sonaba tan calmado, tan razonable. Y si de verdad había seguido adelante, si de verdad había encontrado a otra persona, tal vez por fin la dejaría en paz. Tal vez conocer a su nueva prometida le daría un cierre. Le permitiría ver que Tabitha también había seguido adelante. No lo sé. Podríamos ir a tu casa mañana por la noche, solo unos minutos. Te presento a Raven. Te felicitamos por la lotería y luego nos vamos. No volverás a saber de mí, te lo prometo. Ir a su casa donde las cámaras los verían, donde habría pruebas si algo salía mal. Tal vez eso era más seguro que reunirse en público. No. No. Esto era una locura. Garrett era peligroso. La orden de alejamiento existía por una razón. No puedo, dijo Tabitha. Lo siento. Espero que seas feliz con Raven, pero no puedo verte. No es seguro. Lo entiendo. Perdón por molestarte. Buena suerte con todo, Tabitha. De verdad espero que seas feliz. Colgó. Tabitha se quedó allí con el teléfono en la mano, el corazón acelerado. Algo se sentía mal, se sentía peligroso. Debería llamar a la policía, denunciar la violación de la orden de alejamiento, dejar constancia. Pero Garrett había sonado tan tranquilo, tan normal. Tal vez de verdad estaba siguiendo adelante. Tal vez la llamada había sido sincera. Tabitha apartó la preocupación, volvió a empacar, y se dijo a sí misma que estaba exagerando, que Garrett solo intentaba hacer las paces, que al día siguiente seguiría empacando, y que para el lunes ya se habría ido. No tenía idea de que la noche del viernes, en menos de 24 horas, Garrett y Raven aparecerían en su puerta, se abrirían paso hablando, y la asesinarían en su propia sala, mientras las cámaras de seguridad lo grababan todo. No tenía idea de que le quedaban menos de 30 horas de vida. Lo único que sabía era que había ganado la lotería, que estaba empacando para California, y que la libertad estaba por fin al alcance de la mano. Nunca había estado tan equivocada en toda su vida. 12 de julio de 2024. Viernes, 8:07 am. Tabitha despertó con una sensación de urgencia. Era su último día completo en Arizona. Para la mañana del domingo ya se habría ido. El camión de mudanzas estaba programado para el sábado, el viaje a California después. Domingo, nueva vida. Lunes, un nuevo comienzo. Ya había avisado en el trabajo. Había enviado su renuncia por correo electrónico la noche del jueves, alegando una emergencia familiar. No volvería. No podía arriesgarse a encontrarse con alguien que pudiera mencionar la lotería a la persona equivocada. En una ciudad como Phoenix, los rumores corrían rápido. 6 grados de separación se convertían en 3 cuando había dinero de por medio. Tabitha hizo café y empezó a empacar su dormitorio, metiendo la ropa en cajas, guardando las joyas en una pequeña caja fuerte que había comprado el día anterior. Los documentos importantes, acta de nacimiento, pasaporte, decreto de divorcio, los colocó en una bolsa ignífuga que llevaría con ella en el coche. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lidia. ¿Cómo te sientes? Todo sigue en pie para mañana, Tabitha, respondió. Empacando ahora. Los mudanceros llegan mañana a las 9:00 am. Me iré para el domingo. No puedo creer que esto esté pasando de verdad. Te lo mereces. Te mereces todo lo bueno. Llámame cuando llegues a California. Lo haré. Gracias por todo.
Por salvarme la vida. Tú te salvaste sola. Yo solo te ayudé a ver que podías. Tabitha sonrió. Dejó el teléfono, siguió empacando. Se sintió esperanzada por primera vez en años. Se sintió a salvo. Sintió que tal vez solo, tal vez lo peor ya había quedado atrás. No tenía idea de que a solo 8 millas de distancia, Garrett y Raven estaban ultimando los planes para matarla. Viernes 9. 30 a.m. Apartamento de Raven Temp. Garrett llegó con café y sándwiches para el desayuno. Raven ya estaba despierta, ya vestida, ya pensando en cada detalle de lo que harían esa noche. ¿La llamaste?, preguntó Raven. Sí, anoche. Le dije que quería que te conociera. Dijo que no. No cayó en la trampa. No es más inteligente de lo que pensaba. ¿Me colgó? Dijo que la orden de alejamiento seguía vigente. Raven frunció el ceño. Entonces no podemos usar la excusa de conocer a la nueva prometida para entrar. No, necesitamos otro enfoque. Se sentaron a la mesa de la cocina de Raven. 2 personas planeando un asesinato con la misma naturalidad con la que se planifica una cena. Sin vacilación, sin conflicto moral, solo cálculo frío. ¿Y si no pedimos permiso?, dijo Garrett. ¿Y si simplemente aparecemos y entramos por la fuerza? Las cámaras mostrarán una entrada forzada. La policía sabrá que no fue un robo al azar. Irán directo a ti, el exmarido abusivo, con una orden de alejamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Raven pensó un momento y luego sonrió. ¿Y si primero desactivamos las cámaras? Cortamos la electricidad de la casa, hacemos que parezca un problema eléctrico y luego entramos mientras las cámaras están apagadas. Sin grabaciones, sin pruebas. ¿Cómo cortamos la electricidad del interruptor general? Suele estar fuera de la casa. Lo encontramos, bajamos la palanca. Las cámaras se apagan. Entramos por una ventana. Hacemos lo que tengamos que hacer. Nos vamos. Volvemos a encender la electricidad cuando terminemos. Para cuando alguien la encuentre, las cámaras estarán funcionando de nuevo. Pero faltará el metraje del momento crítico. A Garrett le gustó el plan. ¿A qué hora tarde después de que oscurezca? A las 10 p.m., tal vez. Dale tiempo para acomodarse por la noche. Estará sola. Probablemente en pijama. Probablemente no espere a nadie. ¿Qué nos ponemos? Ropa oscura, guantes, nada que llame la atención. Estacionamos a unas cuadras. Caminamos hasta su casa. Evitamos las calles principales donde pueda haber cámaras. ¿Con qué la matamos? Raven lo miró. Con tus manos, como ya lo has hecho antes, solo que esta vez no paras. Garrett sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo, la misma descarga que había sentido cada vez que había estrangulado a Tabitha durante su matrimonio. Cada vez que había rodeado su cuello con las manos y había apretado hasta que ella dejaba de luchar, hasta que se sometía, hasta que recordaba quién tenía el control. Siempre se había detenido. Antes, siempre la había dejado respirar. Siempre había soltado antes de que perdiera el conocimiento. Esta vez no se detendría. Esta vez apretaría hasta que dejara de respirar, hasta que su cuerpo quedara flácido, hasta que se fuera. ¿Y tú?, preguntó Garrett. ¿Qué vas a hacer? Ayudarte a sujetarla si se defiende. Asegurarme de que no llegue a su teléfono, de que no pida ayuda. Hacemos esto juntos, los dos como socios iguales. Y después lo montamos para que parezca un robo. Tomamos su bolso, su portátil, su teléfono. Rompemos una ventana desde dentro para que parezca una entrada forzada. Desordenamos algunas cosas, que parezca que alguien estaba buscando el boleto de la lotería o dinero. Luego nos vamos. Nos vamos por separado. Yo me iré primero, caminaré hasta mi coche. Tú esperas 10 minutos y luego te vas. No nos contactamos durante al menos 48 horas. Nada de llamadas, nada de mensajes, nada que nos conecte entre nosotros ni con ella. Y si la policía viene a interrogarme, les dices que estabas solo en casa viendo televisión, que te fuiste a dormir temprano, que no sabes nada de lo que le pasó a Tabitha, que estás en shock devastado. Era tu exesposa. Te importaba aunque el matrimonio no funcionó. Nunca le harías daño. ¿Y si preguntan por la orden de alejamiento? La admites.
Dices que cometiste errores durante el matrimonio, que te volviste demasiado posesivo, demasiado celoso, pero que has estado en terapia trabajando en ti mismo. Que no la habías contactado en semanas. Que estabas respetando la orden. Garrett asintió. El plan era sólido, simple, eficaz. Mientras las cámaras no los captaran, mientras ningún vecino los viera, mientras no dejaran ADN ni huellas, se saldrían con la suya. Y entonces los 10 millones serían suyos, serían de ellos. Él heredaría como exesposo de Tabitha. Afirmaría que ella nunca había actualizado a sus beneficiarios. Lloraría en su funeral mientras en secreto planeaba cómo gastar su dinero. «Necesito saber algo», dijo Raven. «¿De verdad estás bien con esto, con matarla?» Garrett no dudó. Ella me humilló, me dejó. Consiguió una orden de alejamiento como si yo fuera algún monstruo. Ahora gana la lotería y puede vivir feliz para siempre, mientras yo me quedo lidiando con las consecuencias de nuestro matrimonio fallido. ¿No? Ella no gana. No puede ser feliz. No puede escapar de mí. Así que esto es más que dinero. Es control. Es hacerle entender que dejarme fue el mayor error de su vida, aunque no esté viva para lamentarlo. Raven sonrió. Lo entendía. Había sentido esa misma rabia hacia quienes la habían lastimado, esa misma necesidad de venganza, esa misma certeza de que algunas personas merecen sufrir. Está bien, dijo. Lo hacemos esta noche a las 10 p.m. Te encuentro en la esquina de su calle. Caminamos juntos hasta su casa, cortamos la electricidad, entramos, nos encargamos de ella, montamos la escena y nos vamos. Para mañana por la mañana estará muerta y nosotros seremos 10 millones de dólares más ricos. Pasaron el resto de la mañana repasando los detalles: qué ropa usar, dónde estacionar, qué ruta tomar, qué decir si alguien los veía, qué hacer con los objetos que robarían de la casa de Tabitha, tirarlos en un contenedor al otro lado de la ciudad y asegurarse de que nunca fueran encontrados. Cada detalle planeado, cada contingencia considerada. No era un crimen pasional. Era un asesinato premeditado. De primer grado, calculado. Frío. Viernes 2, Sondoropoma, casa de Tabitha, norte de Phoenix. Tabitha estaba casi terminando de empacar. La mayoría de sus pertenencias estaban en cajas. El camión de mudanzas cargaría todo a la mañana siguiente. Para la tarde del sábado, la casa alquilada estaría vacía. Para el domingo estaría en California empezando de nuevo. Pensó en llamar a Garrett, decirle que se iba a darle un cierre para que dejara de llamar, dejara de obsesionarse, dejara de pasar por su casa. Pero cada instinto decía no. Decía, guarda silencio. Decía, desaparece sin decir una palabra. Déjalo preguntarse, déjalo buscar. Déjalo darse cuenta demasiado tarde de que ya no estás. Cambiaría su nombre una vez llegara a California. Haría los trámites, se convertiría en alguien nuevo, alguien a quien Garrett Hayes nunca había conocido, nunca había amado, nunca había herido. Tabitha Monroe dejaría de existir. Y en su lugar, habría alguien libre, alguien a salvo, alguien que había sobrevivido, escapado y ganado. Su teléfono sonó. Número desconocido otra vez. No contestó. Lo dejó ir al buzón de voz y escuchó el mensaje. La voz de Garrett. Hola, Tabitha. Soy yo otra vez. Sé que dijiste que no querías vernos, pero de verdad creo que nos ayudaría a los dos a seguir adelante. Raven y yo estaremos por tu zona esta noche, alrededor de las 10:00. Si cambias de opinión, pasamos solo unos minutos. Sin presión, pero espero que lo reconsideres. Creo que sería bueno para ambos. Tabitha borró el mensaje de inmediato. Bloqueó el número. Se sintió inquieta. Garrett apareciendo en su casa esa noche. No, absolutamente no. No abriría la puerta, no interactuaría, llamaría a la policía si violaba la orden de alejamiento. Revisó 2 veces las cerraduras, se aseguró de que las cámaras de seguridad funcionaran y dejó el teléfono junto a la cama por si necesitaba llamar al 911. Todo estaba bien, estaba a salvo. La casa estaba cerrada. Las cámaras estaban grabando. Garrett no podía hacerle daño nunca más. Estaba equivocada. Viernes 8:01 p.m.
Garrett y Raven se encontraron en el estacionamiento de un McDonald's a 3 millas de la casa de Tabitha. Ambos vestían ropa oscura, jeans negros, sudaderas oscuras, guantes en los bolsillos. Parecían cualquier pareja dando un paseo nocturno excepto que caminaban hacia un asesinato. ¿Lista?, preguntó Raven. Sí, vamos. Condujeron por separado hasta el vecindario, estacionaron en calles distintas y caminaron hacia la casa de Tabitha desde direcciones diferentes. Se encontraron en la esquina a 2 cuadras de distancia. Eran las 9:45 p.m. La calle estaba tranquila, la mayoría de las casas a oscuras. La gente dentro mirando televisión acostándose temprano. Una noche normal de viernes en los suburbios de Phoenix, normal para todos, excepto para Tabitha Hayes, cuya última noche con vida estaba a punto de comenzar. Garrett y Raven caminaron juntos hacia su casa. Vieron las luces encendidas en el interior. Vieron su sombra moverse detrás de la ventana. Ella estaba en casa sola, empacando, preparándose para irse al día siguiente. Nunca llegaría a ese mañana. Rodearon la casa hasta la parte trasera y encontraron el interruptor general. Garrett lo abrió y miró a Raven por última vez. «Última oportunidad para echarte atrás», dijo. «No me voy a echar atrás». «Y tú no». «Entonces terminemos con esto». Garrett bajó el interruptor principal. La casa quedó a oscuras. Las cámaras murieron. El sistema de seguridad que se suponía debía proteger a Tabitha quedó fuera de servicio. Y 2 asesinos entraron en su hogar. 12 de julio de 2024. Viernes 9:52 p.m. La casa de Tabitha quedó a oscuras. Ella estaba en su dormitorio doblando ropa en la última caja, cuando todas las luces se apagaron al mismo tiempo. El suave zumbido del aire acondicionado se detuvo. El resplandor de la lámpara de la mesita de noche desapareció. Oscuridad total. Silencio total. Su primer pensamiento fue el interruptor eléctrico. A veces pasaba en los veranos de Arizona cuando el aire acondicionado sobrecargaba el sistema. Solo tenía que subir el interruptor y todo volvería a la normalidad. Pero algo se sentía mal. La oscuridad se sentía distinta, más pesada, amenazante. Tabitha agarró su teléfono, encendió la linterna y caminó hacia el pasillo. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí, silencio?» Estaba siendo paranoica. Solo era la electricidad, solo el interruptor. Saldría, lo encendería y volvería a entrar para terminar de empacar. Todo estaba bien, excepto que la puerta trasera estaba abierta. Ella la había cerrado. Sabía que la había cerrado. Siempre la cerraba. La revisaba 2 veces cada noche por culpa de Garrett, por 13 años de aprender que una puerta sin cerrar significaba peligro. Pero ahora estaba abierta, apenas entreabierta. El aire fresco de la noche entraba. El corazón de Tabitha empezó a latir con fuerza. Alguien estaba en la casa. Alguien había cortado la electricidad. Alguien había abierto la puerta. Se giró para correr hacia la puerta principal para salir a la calle y gritar pidiendo ayuda. Dio 3 pasos antes de que unas manos la agarraran por detrás. Manos fuertes, manos de hombre, manos familiares que la habían sujetado exactamente así cientos de veces antes. Garrett. «Hola, Tabitha», susurró en su oído. «¿De verdad pensaste que podías dejarme? ¿De verdad pensaste que $10 millones te salvarían?» «Tabitha», gritó. La mano de Garrett se cerró sobre su boca, ahogando el sonido. Ella mordió con fuerza y saboreó la sangre. Garrett gritó y retiró la mano de golpe. Ella se soltó y corrió hacia la puerta principal. Casi lo logró, casi alcanzó el cerrojo. Entonces apareció otra persona. Una mujer bloqueando la puerta sosteniendo algo. Un cuchillo de cocina, el cuchillo de cocina de Tabitha. «No te muevas», dijo la mujer, joven, bonita, con ojos fríos. Tenía que ser Raven, la amante, la mujer con la que Garrett la había engañado, la mujer con la que decía estar comprometido. Estaban los dos allí dentro de su casa bloqueando su escape. ¿Qué quieren? La voz de Tabitha temblaba. «El dinero pueden quedárselo. Ni siquiera lo he recibido aún. Todavía lo están procesando. Pueden tenerlo todo. Solo déjenme ir, por favor».
Garrett dio un paso adelante. Ella podía ver su silueta en la oscuridad. Podía oler su colonia, la misma colonia que había olido durante 13 años, el aroma que antes significaba seguridad, y ahora significaba terror. Esto no es por el dinero, dijo Garrett. Esto es por respeto. Esto es para que entiendas que no me dejas. No te divorcias de mí. No consigues una orden de alejamiento. Me humillas, ganas la lotería y luego vives feliz para siempre. Así no funcionan las cosas. Garrett, por favor. Me perteneces. Todavía me perteneces. Y si yo no puedo tenerte, nadie puede. Se lanzó sobre ella. Tabitha esquivó y corrió hacia el dormitorio. Tal vez podría encerrarse, llamar al 911, esperar a la policía. Pero Raven fue más rápida. Agarró a Tabitha del cabello y tiró con fuerza. Tabitha cayó hacia atrás y golpeó el suelo. Un dolor agudo recorrió su columna. Garrett estuvo encima de ella al instante, sus manos alrededor de su cuello apretando igual que lo había hecho tantas veces durante el matrimonio, cada vez que ella le contestaba, cada vez que lo cuestionaba, cada vez que olvidaba su lugar. Pero esta vez era distinto. Esta vez no se detenía. No la soltaba cuando empezaban a ahogarse. No la dejaba respirar. Esta vez la estaba matando. Tabitha arañó sus manos. Jadeó buscando aire. No podía respirar. No podía gritar. No podía luchar. Él era demasiado fuerte, demasiado pesado, demasiado decidido. Sujétale las piernas, le dijo Garrett a Raven. Está luchando demasiado. Raven se agachó, agarró las piernas de Tabitha y las inmovilizó. Ahora Tabitha no podía patear, no podía resistirse, solo podía quedarse allí mientras el hombre que la había abusado durante 13 años la estrangulaba hasta matarla. Su visión empezó a nublarse. Sus pulmones ardían. Su cerebro gritaba por oxígeno. Esto era todo. Así iba a morir. No en un accidente de coche, no por una enfermedad, no en paz en la vejez, sino asesinada por su exesposo en la casa de la que había intentado escapar, muerta por el dinero de la lotería que se suponía debía salvarla. Muerta 48 horas después de haber tenido por fin esperanza. El último pensamiento consciente de Tabitha fue arrepentimiento. Arrepentimiento por haberse quedado con Garrett durante 13 años. Arrepentimiento por no haberse ido antes. Arrepentimiento por haber comprado ese boleto de lotería. Arrepentimiento por haber creído alguna vez que la libertad era posible para alguien como ella. Luego todo se volvió oscuro. Viernes 10, 18 p.m. Garrett aflojó el agarre y miró el cuerpo de Tabitha inmóvil en silencio sin respirar. Estaba muerta. Lo había hecho. De verdad la había matado. A la mujer con la que se había casado, a la mujer que había controlado durante 13 años, a la mujer que había intentado escapar. Ahora ella nunca escaparía. Nunca gastaría los $10 millones. Nunca empezaría de nuevo en California. Nunca sería libre porque él le había quitado eso igual que le había quitado todo lo demás. Empezó Raven. Sí está muerta. Raven miró el cuerpo, los ojos abiertos de Tabitha. Los moretones que ya empezaban a formarse en su cuello, a la mujer que estaba viva hacía 3 minutos, y que ahora ya no lo estaba. Dios mío, susurró Raven. De verdad lo hicimos. Tenemos que montar la escena. Que parezca un robo. Toma su bolso, su laptop, su teléfono, cualquier cosa de valor. Trabajaron rápido con eficacia como si lo hubieran practicado. Garrett tomó el bolso de Tabitha del mostrador de la cocina, su teléfono del dormitorio, su computadora portátil del escritorio. Raven tomó joyas del baño y una tableta de la sala. Alteraron la escena, tiraron una lámpara, esparcieron papeles, hicieron que pareciera que alguien había estado buscando algo. Quizá el boleto de la lotería, quizá dinero o objetos de valor. Necesitamos simular una entrada forzada, dijo Garrett. Rompe una ventana desde dentro, que parezca que alguien entró por ahí. Tomó una silla y rompió la ventana de la cocina desde el interior. El vidrio se esparció por el suelo. Desde afuera ahora parecía que alguien había irrumpido, había saqueado la casa y había matado a Tabitha durante un robo. Perfecto.
La policía asumiría una invasión domiciliaria al azar. Una ganadora de la lotería atacada por criminales. Lugar equivocado. Momento equivocado. Mala suerte. Nunca sospecharían del exesposo que se suponía estaba a kilómetros de distancia, ni de la amante de la que nadie sabía. «Tenemos que irnos», dijo Raven, antes de que alguien oyera algo, antes de que los vecinos llamaran a la policía. Se dirigieron hacia la puerta trasera, la misma por la que habían entrado 26 minutos antes, la misma por la que ahora salían. Dos asesinos alejándose de su crimen. Entonces Garrett recordó la electricidad. «Tenemos que volver a encenderla. Si las cámaras están apagadas cuando encuentren el cuerpo, la policía sabrá que alguien las desactivó a propósito. Se verá sospechoso». Corrió hasta el interruptor general y lo activó. Las luces de la casa se encendieron de nuevo. El aire acondicionado volvió a zumbar. Las cámaras de seguridad reanudaron la grabación. Habían estado fuera de servicio durante 26 minutos de las 9:52 p.m. a las 10:18 p.m. Durante ese tiempo, habían entrado a la casa, asesinado a Tabitha, montado el robo, y roto la ventana, y las cámaras no habían grabado nada. Perfecto. Garrett volvió a entrar en la casa, miró el cuerpo de Tabitha por última vez, y no sintió nada. Ni remordimiento, ni culpa, ni tristeza, solo satisfacción. Solo la fría certeza de que ella se lo había buscado, de que se lo había provocado, al dejarlo, al creer que podía ser libre. «Vámonos», le dijo a Raven. Salieron por la puerta trasera y la cerraron detrás de ellos. No querían que fuera evidente por dónde habían entrado. Atravesaron el patio, el callejón, alejándose de la casa de Tabitha, alejándose de la escena del asesinato. 2 cuadras más adelante se separaron. Raven caminó sola hacia su auto. Garrett caminó solo hacia el suyo. Ambos llevaban bolsas con las pertenencias de Tabitha. Ambos usaban guantes. Ambos creían haber cometido el crimen perfecto. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que las cámaras de Tabitha lo habían captado todo antes de que se cortara la electricidad. Habían grabado su llegada a las 9:45 p.m. Habían grabado cómo rodeaban la casa. Habían grabado a Garrett abriendo el interruptor general. Las cámaras fueron desactivadas durante el asesinato, pero habían registrado la llegada de los asesinos. Y cuando la electricidad volvió a las 10:18 p.m., las cámaras los grabaron saliendo. Ambos claramente visibles, ambos cargando objetos robados, ambos alejándose de un asesinato. La grabación no era perfecta, pero era suficiente. Más que suficiente. 2 personas llegando, 2 personas saliendo, ambas identificables, ambas conectadas con la víctima. A la mañana siguiente el cuerpo de Tabitha sería descubierto. Por la tarde la policía revisaría las grabaciones de seguridad. Para la noche, Garrett Hayes y Raven Cole estarían bajo custodia. Pero esa noche, condujeron de regreso a sus casas por separado, creyendo que se habían salido con la suya, creyendo que los $10 millones pronto serían suyos, creyendo que la muerte de Tabitha quedaría sin resolver. Estaban equivocados en todo. Viernes, 11:30 p.m. Garrett llegó a casa y arrojó las pertenencias de Tabitha a su bolso, su laptop, su teléfono, sus joyas dentro de una bolsa de basura. Las tiraría al día siguiente en un contenedor al otro lado de la ciudad. Quemaría los guantes que había usado. Lavarían su ropa 2 veces. Eliminaría toda evidencia. Su teléfono vibró. Un mensaje de Raven. «¿Estás bien?» Él respondió, «Sí», tú aún temblando. «No puedo creer que hayamos hecho eso». Luego escribió, «No escribas sobre esto. Lo acordamos. 0 contacto durante 48 horas. ¿Recuerdas perdón?» «Borro esta conversación ahora», respondió ella. Garrett también borró sus mensajes. Apagó el teléfono. Se duchó. Lavó la sangre de Tabitha de sus manos. La vio desaparecer por el desagüe, agua rosada, evidencia que se iba. Se sentía calmado, poderoso, en control. Tabitha estaba muerta. La mujer que lo había desafiado, que lo había dejado, que había intentado escapar, ahora nunca escaparía, nunca gastaría su dinero de la lotería, nunca sería libre.
Y en unas semanas, cuando la investigación se estancara, cuando la policía dejara de buscar sospechosos, Garrett reclamaría la herencia. Le diría al tribunal que Tabitha no había actualizado a sus beneficiarios, que como su exesposo tenía derecho legal a su patrimonio $10 millones, quizás 6, después de impuestos, aún así, una fortuna. Aún así, valía la pena matar por ella. Se fue a la cama sintiéndose satisfecho, victorioso, como si hubiera ganado. No tenía idea de que en 8 horas la policía golpearía su puerta, de que las grabaciones de seguridad destruirían su coartada, de que él y Raven serían arrestados, de que el crimen perfecto ya estaba resuelto. Todo lo que sabía era que Tabitha estaba muerta y que él había sido quien lo hizo. Y por esa noche, eso era suficiente. 13 de julio de 2024. Sábado 8:32 a.m. Lydia Martínez llegó a la casa de Tabitha con café y desayuno. Habían planeado verse a las 8:00, ayudar a cargar el camión de mudanza juntas y compartir un último desayuno antes de que Tabitha se fuera a California. Lydia tocó la puerta principal. «Tabitha, soy yo. Traje café». No hubo respuesta. Volvió a tocar más fuerte. «Tabitha, ¿ya estás despierta, nada?» Lydia revisó su teléfono. No había mensajes, no había llamadas perdidas. Tal vez Tabitha se había quedado dormida, había empacado hasta tarde, pero no se sentía bien. Tabitha siempre era puntual, siempre contestaba el teléfono. Lydia rodeó la casa, probó la puerta trasera, estaba cerrada, miró por la ventana y vio el cuerpo de Tabitha en el suelo de la sala. Lydia gritó, dejó caer el café, agarró su teléfono y marcó al 911. 911. ¿Cuál es su emergencia, mi amiga? Está en el suelo. Creo que está muerta. Dios mío, está muerta. Señora, necesito que se calme. ¿Cuál es su ubicación? 2847 Desert Willow Drive, North Phoenix. Mi amiga Tabitha Hayes. Está en el suelo. No se mueve. Hay algo mal en su cuello. ¿Está usted dentro de la casa? No, estoy mirando por la ventana. Las puertas están cerradas. Permanezca afuera. No entre a la casa. Los oficiales ya van en camino. Lydia se quedó allí temblando, llorando, mirando el cuerpo de su amiga a través de la ventana. A Tabitha, que por fin había escapado del abuso, que por fin había ganado la lotería, que estaba empacando para irse esa misma mañana, y que ahora yacía muerta en el suelo de su sala. Lydia supo de inmediato quién lo había hecho sin la menor duda. Solo había una persona que querría a Tabitha muerta. Solo una persona que no podía aceptar que ella se hubiera ido. Solo una persona que la había estado llamando, amenazando, violando la orden de alejamiento. Garrett Hayes, el exesposo, el abusador, el hombre del que Tabitha creía haber escapado. Pero no había escapado. Él la había encontrado. La había matado. Y ahora nunca llegaría a California. Nunca gastaría el dinero de la lotería. Nunca sería libre. La policía llegó en 4 minutos. Primero 2 oficiales de patrulla del Departamento de Policía de Phoenix, luego detectives, después investigadores de la escena del crimen, y finalmente el médico forense. Aseguraron la escena, entraron por la puerta principal y encontraron el cuerpo de Tabitha exactamente donde Lydia lo había visto, con moretones alrededor del cuello, hemorragias petequiales en los ojos, señales claras de estrangulamiento. La casa estaba revuelta, una lámpara rota, papeles esparcidos, la ventana de la cocina destrozada. Parecía un robo, una invasión de domicilio, mala suerte. Excepto que la detective María Santos no creía en la mala suerte, creía en la evidencia. Y la evidencia aquí no coincidía con un robo al azar. Sábado 9:15 a.m. La detective Santos recorrió la escena del crimen, tomando notas, observando detalles, cosas que no cuadraban. La ventana rota tenía vidrios esparcidos afuera, no adentro, lo que significaba que se había roto desde el interior de la casa montada para parecer una entrada forzada. El desorden era superficial. Papeles tirados pero no realmente revisados. Cajones abiertos, pero sin el contenido vaciado. Alguien había intentado que pareciera una búsqueda, pero no había buscado nada en serio.
El dormitorio de la víctima estaba parcialmente empacado. Cajas por todas partes. Suministros de mudanza como si se estuviera preparando para irse. ¿Quién encontró el cuerpo?, preguntó Santos a un oficial de patrulla. Una amiga, Lidia Martínez. Está afuera dando su declaración. Santos salió y encontró a Lidia sentada en la parte trasera de una patrulla, el rostro rojo de tanto llorar, las manos temblando. Señora Martínez, soy la detective Santos. Lamento mucho su pérdida. Necesito hacerle algunas preguntas sobre Tabitha. Lidia asintió y se secó los ojos. Fue él. Fue Garrett, su exesposo. Él la mató. Lo sé. ¿Qué le hace pensar eso? Porque la ha estado acosando desde el divorcio, llamándola desde números distintos, pasando por su casa. Ella tenía una orden de alejamiento contra él. La golpeó durante 13 años. Ella por fin lo dejó hace 6 meses y ahora está muerta. ¿Quién más podría ser? Tabitha mencionó algún contacto reciente con Garrett, sí. El jueves por la noche, la llamó, dijo que quería que conociera a su nueva prometida. Quería venir a su casa. Ella le dijo que no y le colgó. Tenía miedo de que apareciera de todos modos. Apareció. No lo sé. Ella no me llamó anoche. Se suponía que nos veríamos esta mañana. Se mudaba a California, se iba hoy. Acababa de ganar la lotería. $10 millones. Por fin era libre. Lidia volvió a romper en llanto. Santos esperó a que se recompusiera. ¿Tabitha ganó la lotería?, preguntó con cuidado. El miércoles, hace 2 días. Estaba tan feliz. Decía que por fin podía escapar, irse lejos, estar a salvo. Se iba esta mañana. Íbamos a vernos a las 8, y ahora ella... ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? Ayer por la tarde, alrededor de las 4. Estaba empacando. Dijo que todo iba según lo planeado. Sonaba feliz, esperanzada. Y esta mañana llegó y ella... Santos tomó notas. Ganadora de la lotería a punto de irse de la ciudad. Ex esposo con orden de alejamiento, contacto reciente, conducta de acoso, historial de violencia doméstica. Esto no era un robo al azar. Era algo dirigido personal, alguien que conocía a Tabitha, que sabía de la lotería, que sabía que se iba. ¿La casa tiene cámaras de seguridad?, preguntó Santos a un técnico de la escena. Sí, cámara en el timbre delantero y trasero, además de una en la puerta lateral. Saquen las grabaciones. Quiero ver a todos los que se acercaron a esta casa en las últimas 48 horas. Sábado alrededor de las 10 de la mañana. El técnico descargó las grabaciones de seguridad y las cargó en una computadora portátil. Santos las revisó de manera sistemática. Las grabaciones del jueves eran normales, Tabitha, entrando y saliendo, cargando cajas en su auto, empacando. Sin visitantes, sin actividad sospechosa. Viernes por la mañana, Tabitha saliendo supuestamente para ir al trabajo. No espera. Lidia había dicho que Tabitha había llamado para decir que estaba enferma. Entonces, ¿a dónde iba Santos? Anotó la hora 10:30 m. Probablemente a la oficina de la lotería para reclamar su premio. Viernes por la tarde, Tabitha regresando a casa cargando cajas de Home Depot, materiales de embalaje, preparándose para la mudanza. Viernes por la noche, el auto de Tabitha en la entrada, luces encendidas dentro de la casa, actividad normal. Entonces, Santos lo vio. Viernes, 9:45 p.m. 2 figuras acercándose a la casa, un hombre y una mujer, ambos vestidos de oscuro, moviéndose de forma deliberada, no casual, moviéndose como personas que no querían ser vistas. Santos pausó la grabación y amplió la imagen. La resolución no era perfecta, era de noche, y la iluminación era limitada pero suficiente para distinguir los rostros. El hombre revisaba el perímetro, miraba alrededor, asegurándose de que nadie estuviera observando. La mujer lo seguía de cerca. Rodearon la casa hacia la parte trasera y desaparecieron del ángulo de la cámara frontal. Santos cambió a la cámara trasera. 9:47 p.m. Ambas figuras eran visibles. El hombre abría algo, la caja del interruptor eléctrico, tocaba cables, hacía algo. A las 9:52 p.m., las cámaras se apagaron. Todas al mismo tiempo. La grabación dio un salto. No había registro entre las 9:52 p.m.
y las 10:18 p.m. 26 minutos de oscuridad. 26 minutos en los que las cámaras estuvieron desactivadas. 26 minutos en los que Tabitha fue asesinada. A las 10:18 p.m., las cámaras volvieron a funcionar. Santos observó cómo las dos figuras salían. Ambos llevaban bolsas y se movían con rapidez. El hombre cargaba lo que parecía un bolso y una computadora portátil. La mujer llevaba una bolsa de compras probablemente con joyas, dispositivos electrónicos, objetos típicos de un robo. Pero había algo extraño: la mujer llevaba ropa diferente. Había entrado con ropa clara y salía con ropa oscura. ¿Por qué alguien se cambiaría de ropa durante un robo? A menos que la ropa original estuviera manchada de sangre, a menos que necesitara cambiarse para evitar pruebas forenses. Santos amplió los rostros. La iluminación era mejor ahora. Estaban saliendo. Ya no intentaban ocultarse, caminaban con más naturalidad. El hombre, finales de los 30 o principios de los 40, afeitado, estatura media, de alguna manera familiar. La mujer, principios o mediados de los 30, cabello largo y oscuro, complexión delgada, cargando los objetos robados con seguridad. Santos ejecutó el reconocimiento facial de ambos. El software procesó, comparó con bases de datos, licencias de conducir, antecedentes penales asociados conocidos de la víctima. Coincidencia en el hombre: Garrett Hayes, 42 años. Dirección: Mesa, Arizona. Orden de alejamiento por violencia doméstica solicitada por Tabitha Hayes, la fallecida 6 meses antes. Múltiples reportes policiales por violar esa orden. El pulso de Santos se aceleró. Lidia tenía razón. El ex esposo, el abusador, captado por las cámaras acercándose a la casa, cortando la electricidad y saliendo con objetos robados. Coincidencia en la mujer: Raven Cole, 34 años. Dirección: Tempe, Arizona. Sin antecedentes penales, sin una conexión aparente con la víctima. Santos revisó las redes sociales de Raven, encontró su Facebook, desplazó fotos y halló varias con Garrett Hayes, etiquetado como su novio, una relación que, según las fechas de las publicaciones, llevaba al menos 2 años. Así que Garrett había estado engañando a Tabitha con Raven, probablemente la amante cuyo romance Tabitha había descubierto y que había contribuido al divorcio. Ahora Garrett y Raven habían asesinado a Tabitha juntos apenas 48 horas después de que ella ganara $10 millones y justo antes de irse de Arizona para siempre. Esto no era un robo, era un asesinato por herencia. Garrett matando a su exesposa antes de que pudiera escapar, antes de que pudiera gastar el dinero de la lotería, con la esperanza de heredar como exesposo. Santos llamó a su compañero. Tengo 2 sospechosos, Garrett Hayes y Raven Cole. Las cámaras de seguridad los muestran entrando a la casa de la víctima a las 9:45 p.m., cortando la energía de las cámaras, y saliendo a las 10:18 con objetos robados. Consigue órdenes para ambos. Registros de viviendas, teléfonos, finanzas, todo. Los traemos ahora antes de que destruyan pruebas, antes de que huyan. Envía unidades a ambas direcciones. Los quiero bajo custodia en menos de 1 hora. Sábado 11:47 a.m. Garrett estaba preparando el almuerzo cuando la policía llamó a su puerta. 4 oficiales, 2 detectives con una orden de registro en la mano. Garrett Hayes, ¿sí? ¿De qué se trata? Necesitamos que venga con nosotros. Tenemos preguntas sobre Tabitha Hayes. El rostro de Garrett permaneció neutral. Tabitha, ¿qué pasa con ella? Fue encontrada muerta esta mañana en su casa. Estamos entrevistando a todos los que la conocían. ¡Muerta! ¿Qué pasó? Eso es lo que estamos tratando de determinar. Nos gustaría que viniera a la comisaría a responder algunas preguntas. ¿Estoy arrestado? No en este momento, pero tenemos una orden para registrar su residencia. El estómago de Garrett se hundió. Tenían una orden. Registrarían su apartamento. ¿Encontrarían algo? Había tirado los guantes, lavado su ropa, arrojado las pertenencias de Tabitha en un contenedor al otro lado de la ciudad temprano esa mañana. Pero, ¿y si había pasado algo por alto? ¿Y si quedaba alguna prueba?
Quiero un abogado, dijo Garrett. Es su derecho. Puede llamar a uno desde la comisaría. Vamos. Le pusieron las esposas, le leyeron sus derechos y lo colocaron en la parte trasera de una patrulla mientras los técnicos de la escena del crimen entraban a su apartamento y comenzaban a registrar buscando cualquier cosa que lo conectara con el asesinato de Tabitha. Sábado 12, 15 p.m. Raven estaba en el trabajo. Administraba una boutique de ropa en Tempe cuando llegó la policía. Lo mismo 4 oficiales, 2 detectives. Tenemos preguntas sobre Tabitha Hayes. No conozco a nadie llamada Tabitha, mintió Raven. Es la exesposa de su novio Garrett Hayes. ¿Sabía que él estuvo casado antes? Ah, sí. Mencionó algo, pero nunca la conocí. Tenemos grabaciones de seguridad que la muestran en su casa anoche, alrededor de las 10:00 p.m. ¿Puede explicarlo? El rostro de Raven se puso pálido. Las cámaras. Habían desactivado las cámaras. Se habían asegurado de que nada quedara grabado. ¿Cómo podía la policía tener imágenes? Yo no estuve allí. Deben estar equivocados. Tenemos grabaciones claras. Usted y Garrett acercándose a la casa entrando por la parte trasera y saliendo con objetos robados. ¿Quiere explicarlo ahora o prefiere hacerlo en la comisaría? Raven supo que la habían atrapado. Supo que las grabaciones existían. Supo que mentir solo empeoraría las cosas. Quiero un abogado, dijo. Es su derecho. Vamos. La arrestaron, le pusieron las esposas, le leyeron sus derechos y la llevaron a la misma comisaría donde Garrett estaba detenido. Ambos en salas de interrogatorio separadas. Ambos enfrentando cargos de asesinato en primer grado. Ambos dándose cuenta de que su crimen perfecto había fracasado. Las cámaras de seguridad que creyeron haber desactivado habían captado todo lo que importaba: su llegada, su aproximación, su salida, sus rostros, claro como el día. La tecnología los había atrapado. La evidencia los había destruido. Y Tabitha, muerta en el suelo de su sala con el premio de la lotería sin reclamar y los sueños de California sin cumplir, había tenido su venganza. Las cámaras que había instalado para protegerse de Garrett no lograron salvarle la vida, pero sí lograron resolver su asesinato. Para la noche del sábado, tanto Garrett Hayes como Raven Cole fueron acusados formalmente de asesinato en primer grado, retenidos sin derecho a fianza y enfrentando cadena perpetua. Tabitha estaba muerta, pero sus asesinos pagarían aunque la justicia llegara demasiado tarde. Diciembre de 2024, 5 meses después del asesinato. Tribunal Superior del Condado de Maricopa, Phoenix, Arizona. El juicio de Garrett Hayes y Raven Cole comenzó un lunes por la mañana. 5 meses de recolección de pruebas, 5 meses de análisis forense. 5 meses construyendo un caso sólido e irrefutable contra 2 personas que habían asesinado a una ganadora de la lotería por un dinero que nunca recibirían. La sala estaba llena. Los medios ocupaban las últimas filas: blogueros de True Crime, reporteros de noticias locales. El caso lo tenía todo: violencia doméstica, millones de la lotería, traición, asesinato. El tipo de historia que cautiva al público, que acapara titulares, que recuerda lo peligrosa que puede ser la codicia. Lydia, la amiga de Tabitha, se sentaba en la primera fila con un botón en la ropa que mostraba una foto de Tabitha, sonriendo feliz, viva. La mujer que había sido antes de que Garrett Hayes la estrangulara en el suelo de su sala. Garrett y Raven se sentaban en mesas de defensa separadas con abogados distintos, estrategias distintas, ambos declarando no culpables, ambos afirmando que las grabaciones de seguridad eran engañosas, ambos insistiendo en su inocencia. La fiscalía estaba encabezada por la fiscal adjunta del condado, Christine Palmer, de 48 años, con 20 años de experiencia especializada en homicidios por violencia doméstica. Había logrado condenar a decenas de abusadores que asesinaron a sus parejas y veía el caso de Tabitha como un ejemplo clásico de violencia de pareja íntima. El momento más peligroso para una víctima de abuso es cuando intenta irse. Señoras y señores del jurado, comenzó Palmer en su alegato inicial. Esta es una historia de control, de un hombre que no pudo aceptar que su esposa lo dejara, que no pudo aceptar que ella ganara $10 millones
y estuviera a punto de empezar una nueva vida sin él, que decidió que si él no podía tenerla nadie podría, y que la asesinó con la ayuda de su amante 48 horas después de que ella ganara la lotería, antes de que pudiera gastar un solo dólar, antes de que pudiera escapar a California, antes de que pudiera ser libre. Palmer caminó hasta una pantalla y mostró las grabaciones de seguridad. Este es Garrett Hayes, y esta es Raven Cole, acercándose a la casa de Tabitha, a las 9:45 p.m. del 12 de julio. Observen lo que hacen. El jurado vio a Garrett revisar el perímetro. Vio cómo rodeaban la casa por la parte trasera. Vio a Garrett abrir el interruptor eléctrico. Cortaron la energía, explicó Palmer. Desactivaron las cámaras de seguridad y se dieron a sí mismos 26 minutos de oscuridad. 26 minutos en los que no hubo grabaciones. 26 minutos en los que entraron a la casa de Tabitha y la asesinaron. La grabación saltó a las 10:18 p.m. y mostró a Garrett y Raven saliendo cargando bolsas caminando con rapidez. Y aquí los vemos salir llevando las pertenencias de Tabitha, su bolso, su computadora portátil, sus joyas, intentando que pareciera un robo. Pero noten algo inusual sobre la señorita Cole. Palmer amplió la imagen de Raven. Ella entra con ropa de color claro, sale con ropa oscura. ¿Por qué alguien se cambiaría de ropa durante un robo? Porque su ropa original tenía sangre. Porque participó en el asesinato de Tabitha y necesitó deshacerse de la evidencia. Palmer hizo una pausa para que el jurado asimilara la información. La evidencia demostrará que Garrett Hayes estranguló a Tabitha hasta matarla, que Raven Cole la sujetó, que actuaron juntos, que montaron un robo para encubrir su crimen, que asesinaron a una mujer que había sobrevivido 13 años de abuso y que por fin había ganado su libertad. La mataron por $10 millones que nunca recibirían, porque Tabitha ya había cambiado a su beneficiaria y había designado a su amiga Lydia Martínez como heredera de su patrimonio. Garrett Hayes no iba a heredar nada. La mató por nada. El jurado miró a Garrett. Él miraba al frente el rostro inexpresivo sin mostrar emoción alguna. La evidencia es abrumadora, concluyó Palmer. Grabaciones de seguridad, pruebas forenses, motivo, oportunidad y medios. Al final de este juicio no tendrán ninguna duda de que Garrett Hayes y Raven Cole asesinaron a Tabitha Hayes a sangre fría y los harán responsables. El abogado defensor de Garrett, Peter Vance, intentó otro enfoque. La fiscalía quiere que ustedes crean que esto es sencillo, que mi cliente y la señorita Cole fueron a la casa de Tabitha y la mataron por dinero de la lotería. Pero la evidencia no respalda esa narrativa. Sí, el señor Hayes y la señorita Cole estuvieron en la casa esa noche, pero no mataron a nadie. Fueron a hablar con Tabitha, a felicitarla por la lotería, a hacer las paces. Cuando llegaron dijeron haber encontrado la puerta trasera ya abierta, la casa revuelta, y a Tabitha ya muerta. Entraron en pánico, tomaron algunos objetos para que pareciera que nunca habían estado allí, y tomaron una decisión terrible, pero según ellos, no cometieron el asesinato. Era una defensa débil. El jurado no se la creyó. ¿Cómo podían explicar el corte de electricidad? ¿Cómo podían explicar que Raven se hubiera cambiado de ropa? ¿Cómo podían explicar el vacío de 26 minutos en el que las cámaras estuvieron desactivadas? Vance no tenía buenas respuestas. Solo intentos desesperados de crear una duda razonable donde no existía. El abogado defensor de Raven, Alan Pfizer, intentó distanciarla de Garrett. La señorita Cole había sido manipulada por el señor Hayes. Él le dijo que Tabitha era peligrosa, que lo había amenazado y que necesitaban confrontarla. La señorita Cole no sabía que él planeaba matarla. Pensó que solo iban a hablar. Cuando Garrett atacó a Tabitha, Raven quedó horrorizada. Intentó detenerlo, pero él era más fuerte. También amenazó a Raven diciéndole que si hablaba con la policía la mataría. Ella también era una víctima, no una asesina. Pero la fiscalía tenía mensajes de texto. Mensajes entre Garrett y Raven de los días previos al asesinato en los que planificaban
Coordinaban y discutían cómo montar el robo, cómo evitar las cámaras y cómo hacer que pareciera algo aleatorio. «Hacemos esto juntos», decía un mensaje de Raven, los dos como socios iguales. Ella no era una víctima, era una co-conspiradora, una participante voluntaria, una asesina. El juicio duró 3 semanas. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras. Las grabaciones de seguridad mostraban a Garrett y Raven llegando cortando la electricidad y saliendo con objetos robados. Pruebas forenses. ADN de Tabitha bajo las uñas de Raven. Fibras de la ropa de Garrett en el cuerpo de Tabitha, prueba de contacto físico durante la lucha. Testimonio del médico forense. Tabitha murió por estrangulamiento. El patrón de moretones era consistente con manos masculinas grandes, las manos de Garrett. Las hemorragias petequiales indicaban presión sostenida al menos de 3 a 4 minutos. No fue un accidente, fue un asesinato intencional. Pruebas financieras. Garrett había investigado leyes de herencia, había buscado en Google si los exesposos heredaban las ganancias de la lotería al día siguiente de ganarlas, había revisado cuentas bancarias y tratado de determinar si Tabitha había actualizado a sus beneficiarios. Pruebas digitales. Mensajes de texto entre Garrett y Raven, hablando del asesinato. Ella no merece ese dinero. Debería ser nuestro. No estará viva para gastarlo. Pruebas de motivo. El historial de violencia doméstica de Garrett. 13 años de reportes policiales. Visitas al hospital. Abuso documentado. La orden de alejamiento. El acoso. Las llamadas telefónicas. La obsesión. La incapacidad de dejar ir a Tabitha. Testimonio de testigos. Lydia declaró sobre el miedo de Tabitha, sobre cómo planeaba dejar Arizona, sobre la victoria en la lotería, sobre lo feliz que había estado Tabitha durante esas 48 horas, sobre cómo creía que por fin era libre. La defensa no tenía nada, ni coartada, ni sospechosos alternativos, ni explicación para la evidencia, solo débiles afirmaciones de inocencia que contradecían todo. El jurado deliberó durante 6 horas y regresó con los veredictos. Garrett Hayes, culpable de asesinato en primer grado. Culpable de robo, culpable de conspiración. Raven Cole, culpable de asesinato en primer grado. Culpable de robo, culpable de conspiración. Ambos condenados en todos los cargos. Ambos enfrentando sentencias obligatorias de cadena perpetua. Garrett no mostró emoción alguna cuando se leyó el veredicto. Solo miró al frente vacío, derrotado. Raven lloró, sollozó. Yo no la maté. No lo hice. Esto no es justo. Pero sí era justo. Ella había ayudado a asesinar a una sobreviviente de abuso que había ganado su libertad. Había sujetado a Tabitha mientras Garrett la estrangulaba. Se había cambiado de ropa para ocultar pruebas de sangre. Había robado las pertenencias de Tabitha para montar un robo. Era culpable. El jurado lo sabía. La evidencia lo demostraba. La justicia lo exigía. Audiencia de sentencia. 2 semanas después, presidió la jueza Henrietta Morrison, de 70 años. Una jueza veterana que había sentenciado a cientos de asesinos y que no mostraba ninguna compasión por los homicidas de violencia doméstica. Señor Hayes, comenzó la jueza Morrison, usted pasó 13 años abusando de Tabitha Hayes, controlándola, golpeándola y destruyendo su autoestima. Cuando ella finalmente encontró el valor para dejarlo, usted no pudo aceptarlo. Cuando ella ganó la lotería y planeaba empezar de nuevo, usted decidió matarla en lugar de dejarla ser libre. Usted es un peligro para la sociedad. No merece misericordia. Por el asesinato de Tabitha Hayes, se le condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasará el resto de su vida natural tras las rejas. Nunca será libre. Igual que usted intentó asegurarse de que Tabitha nunca fuera libre. Garrett miró a la jueza, no dijo nada, no sintió nada. Había perdido. Tabitha había ganado. Incluso en la muerte ella lo había derrotado. Luego la jueza Morrison se dirigió a Raven. Señorita Cole, usted permitió que el señor Hayes actuara, lo alentó, ayudó a asesinar a una mujer inocente que había sobrevivido 13 años de abuso. Sujetó a Tabitha mientras él la estrangulaba. Montó la escena del crimen.
No mostró remordimiento. Merece el mismo destino que su coacusado. Por el asesinato de Tabitha Hayes, se le condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca saldrá de prisión. Morirá tras las rejas y la sociedad estará más segura por ello. Raven sollozó, suplicó. Por favor, lo siento. No quise... Usted quiso exactamente lo que hizo, interrumpió la jueza Morrison. Asesinó a una mujer por dinero que nunca recibiría, por codicia, por celos, por maldad. No hay misericordia para personas como usted. Los alguaciles los llevaron, ambos encadenados, ambos llorando. Garrett en silencio, Raven a gritos. Ambos enfrentando el mismo destino, cadena perpetua sin libertad condicional, sin libertad sin futuro. Tras la sentencia, Lydia se quedó afuera del tribunal y dio una declaración a la prensa. Tabitha sobrevivió 13 años de abuso. Encontró el valor para irse. Ganó $10 millones. Tuvo 48 horas de esperanza. 48 horas de creer que finalmente era libre. Luego el hombre que la había abusado durante 13 años la asesinó antes de que pudiera escapar. Pero él no ganó. A pesar de que Tabitha se había ido, a pesar de que nunca llegó a California, a pesar de que nunca gastó su dinero de la lotería, ella todavía ganó. Porque sus cámaras de seguridad captaron a sus asesinos. Porque su muerte se resolvió en horas, no en años. Porque Garrett Hayes y Raven Cole pasarán el resto de sus vidas en prisión. Porque se hizo justicia. El legado de Tabitha es las víctimas de abuso pueden escapar, pueden sobrevivir, pueden ganar, y los abusadores serán responsabilizados incluso si toma la vida de sus víctimas para lograrlo. Lydia sostuvo la foto de Tabitha. La mujer sonriendo, feliz, libre. Así la recordaré. No como una víctima de asesinato, sino como una sobreviviente. Como ganadora de la lotería, como una mujer que encontró su libertad aunque le fuera robada. Como alguien que importaba, que fue amada, que merecía mucho más de lo que Garrett Hayes le dio. Descansa en paz, Tabitha.